Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque madre mía, el tema que tenemos hoy es explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un auténtico escándalo, un huracán mediático que ha sacudido el mundo de la farándula, especialmente en Turquía y por supuesto, también nos ha llegado a nosotros, sus fans latinos. Hoy vamos a hablar de las confesiones explosivas de Can Yaman. Sí, ese hombre, ese bombón turco que nos roba el aliento con cada mirada, con cada sonrisa, con cada papel que interpreta. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué secretos ha revelado? ¿Qué bomba ha detonado? Pues quédense conmigo porque hoy vamos a desmenuzar todo, absolutamente todo, lo que sabemos hasta ahora. Y como siempre les recuerdo que si les gusta el contenido, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Así que sin más preámbulos comencemos. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, aunque ¿quién no conoce a Can Yaman?, pregunto, es un actor turco que ha conquistado el mundo entero con su talento, su físico escultural y por supuesto su carisma arrollador. Su fama llegó a niveles estratosféricos gracias a series como Erkencikus, donde compartió pantalla con Demet Özdemir y Dolunay, entre otras. Pero más allá de su éxito profesional, Can Yaman siempre ha sido un personaje rodeado de polémica. Su vida personal, sus relaciones amorosas, sus declaraciones, todo se convierte en noticia y a veces en auténtico escándalo. Y es que, como suele suceder con las grandes estrellas, Can ha tenido que lidiar con la presión mediática, los rumores, las especulaciones y, en algunos casos, con verdaderas campañas de desprestigio. Pero, ¿qué ha pasado esta vez para que hablemos de confesiones explosivas? Pues bien, todo comenzó con una serie de entrevistas y declaraciones que Can Yaman concedió a diferentes medios de comunicación, principalmente en Italia, donde ha estado trabajando y residiendo durante un tiempo. En estas entrevistas, el actor se sinceró como nunca antes, abriendo su corazón y revelando detalles hasta ahora desconocidos sobre su vida, su carrera y, por supuesto, sus relaciones personales. Y, claro, la bomba explotó. Una de las revelaciones más impactantes fue su supuesta relación con el mundo del espectáculo en general. Can Yaman habló abiertamente sobre las presiones a las que se enfrenta, sobre la manipulación, sobre las luchas internas que ha tenido que librar para mantenerse fiel a sí mismo. Sus palabras fueron duras, directas y en algunos momentos bastante críticas con el sistema, con la industria, con la forma en que se gestionan las carreras de los actores. Contó cómo en ocasiones se siente asfixiado, cómo ha tenido que enfrentarse a situaciones desagradables, cómo ha tenido que lidiar con personas que intentan aprovecharse de su fama. Para entender completamente el impacto de estas confesiones explosivas, debemos retroceder un poco y analizar el contexto en el que Can Yaman ha construido su carrera y su imagen pública. Nacido en Estambul, Turquía, en 1989, Can Yaman no solo es un actor talentoso, sino también una persona con una formación académica sólida. Antes de dedicarse a la actuación, estudió Derecho y se graduó con honores. Este trasfondo educativo, junto con su atractivo físico y su evidente carisma, le proporcionó una base sólida para ascender rápidamente en el competitivo mundo del entretenimiento. Sus primeros papeles en televisión le abrieron las puertas a la fama, pero fue Erkencikus, la serie que lo catapultó al estrellato internacional. La química innegable con su CEO protagonista, Demet Özdemir, generó un fervor en los fanáticos que trascendió la pantalla. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos alimentaron aún más la popularidad de la serie y de sus protagonistas. Sin embargo, la relación terminó y con ella, la ilusión de muchos seguidores. La presión mediática, el escrutinio constante y la especulación sobre su vida personal se convirtieron en una constante para Can Yaman. Cada paso que daba, cada declaración que hacía, era analizada y diseccionada por los medios y por sus fans. La industria del entretenimiento, con su voraz apetito por las noticias y los escándalos, se convirtió en un campo minado para el actor. En las entrevistas que ahora han desatado la polémica, Can Yaman no solo habló sobre los desafíos inherentes a la fama, sino que también reveló aspectos más profundos y personales de su experiencia. Se refirió a la soledad, a la dificultad de confiar en las personas y a la necesidad de proteger su intimidad. Sus palabras, aunque a veces enigmáticas, dejaron entrever una lucha interna por mantener su autenticidad en un entorno que a menudo exige lo contrario. El actor también abordó el tema de la manipulación y el control que, según él, ejerce la industria.
A del entretenimiento sobre las figuras públicas. Explicó cómo en muchas ocasiones se espera que los actores se ajusten a un molde predefinido, que adopten una imagen específica y que se abstengan de expresar sus opiniones o sentimientos reales. Esta presión, según llaman, puede ser asfixiante y puede llevar a los actores a perder su identidad. La revelación de Can Yaman sobre la manipulación en la industria del entretenimiento no es, por supuesto, algo nuevo. Muchos actores y actrices han hablado anteriormente sobre la presión que sienten para mantener una imagen específica, para aceptar roles que no les gustan o para ocultar aspectos de su vida personal. Sin embargo, las declaraciones de Yaman adquieren un significado especial debido a su popularidad y a su creciente influencia en el ámbito internacional. Otro de los puntos clave de las confesiones de Can Yaman fue su relación con las redes sociales y con sus fans. El actor reconoció estar agradecido por el apoyo y el cariño que recibe, pero también expresó su frustración por la invasión a su privacidad y por las expectativas desmedidas que a veces se depositan en él. Habló de los mensajes de acoso, de los comentarios negativos y de la dificultad de mantener una vida normal cuando se está expuesto a la mirada constante del público. La reacción de los fans ante estas confesiones fue, como era de esperar, diversa y polarizada. Algunos mostraron su apoyo incondicional, elogiando la valentía de Can Yaman y defendiéndolo de las críticas. Otros, en cambio, lo acusaron de egocentrismo, de buscar atención y de ser ingrato con quienes le han dado fama y reconocimiento. Es importante señalar que la relación entre los famosos y sus fans es una calle de doble sentido. Por un lado, los fans son quienes impulsan la carrera de sus ídolos, quienes compran sus productos y quienes los apoyan incondicionalmente. Por otro lado, los famosos, al ser figuras públicas, deben lidiar con la exposición mediática, con el escrutinio constante y con la pérdida de su privacidad. En el caso de Can Yaman, la situación se complica aún más debido a su creciente popularidad a nivel internacional. Su fama, que comenzó en Turquía, se ha extendido a países como Italia, España y Latinoamérica, lo que ha multiplicado el número de seguidores y ha intensificado la presión mediática. En las entrevistas, Can Yaman también habló sobre sus relaciones sentimentales, aunque sin entrar en detalles específicos. Se refirió a la dificultad de mantener una relación en medio de la vorágine de la fama, a la desconfianza y a la incertidumbre que a menudo acompañan a las relaciones en el mundo del espectáculo. Sus palabras, aunque ambiguas, resonaron en muchos de sus seguidores, quienes pudieron identificarse con la complejidad de las relaciones amorosas en un entorno tan peculiar. El impacto de las confesiones de Can Yaman en su carrera y en su imagen pública es aún incierto. Por un lado, sus declaraciones podrían haber generado una mayor empatía por parte de sus fans, quienes podrían ver al actor como una persona más auténtica y vulnerable. Por otro lado, las críticas y los ataques podrían persistir, lo que podría afectar negativamente su reputación y sus proyectos futuros. Es fundamental, en este contexto, reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de los fans. Los medios tienen la obligación de informar con rigor y objetividad, evitando sensacionalismos y especulaciones. Los fans, por su parte, deben ser conscientes de que los famosos son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen respeto y privacidad. Las confesiones de Can Yaman nos invitan a cuestionar la naturaleza de la fama y del éxito, a reflexionar sobre la presión que sufren las figuras públicas y a promover una cultura más empática y comprensiva. Nos recuerdan que detrás de la imagen glamurosa y perfecta que vemos en la pantalla, existe una persona real, con sus miedos, sus anhelos y sus luchas. *** Profundizando en los detalles de las entrevistas ***. Para comprender mejor el alcance de las confesiones de Can Yaman, es crucial analizar más de cerca los fragmentos de las entrevistas que han generado tanto revuelo. Aunque el actor no proporcionó detalles explícitos sobre nombres o situaciones específicas, sus palabras fueron lo suficientemente sugestivas como para despertar la curiosidad y la especulación. En una de las entrevistas, Yaman habló sobre la dificultad de mantener su autenticidad en un mundo donde la imagen pública a menudo prima sobre la realidad. A veces siento que no me dejan ser yo mismo, declaró. Hay una expectativa constante de que actúe de cierta manera, de que diga ciertas cosas. Es agotador. Esta declaración resonó especialmente entre sus seguidores, quienes a menudo perciben una imagen perfecta del actor, lo que contrasta con la vulnerabilidad que mostró en las entrevistas. Otro tema recurrente fue la manipulación en la industria del entretenimiento. Yaman describió
Homo en ocasiones se ve obligado a aceptar roles que no le convencen del todo o a someterse a decisiones creativas que no comparte. Es como si te obligaran a jugar un juego que no quieres jugar, afirmó. Te piden que seas alguien que no eres, que ocultes partes de ti. Y eso, a la larga, te desgasta. Estas declaraciones, aunque genéricas, generaron debate sobre la autonomía de los actores y sobre el control que ejercen las productoras y los directores sobre sus carreras. En cuanto a sus relaciones personales, Yaman fue menos explícito, pero dejó entrever la complejidad de mantener una vida amorosa en medio de la fama. Es difícil saber si te quieren por ti o por lo que representas, admitió. La desconfianza es constante. Y es complicado construir una relación sólida cuando estás expuesto a la mirada de todos. Estas palabras, aunque sutiles, sugieren que las relaciones sentimentales de Yaman no siempre han sido fáciles y que la presión mediática ha sido un factor determinante. *** La reacción del público y las redes sociales ***. Las confesiones de Can Yaman no tardaron en generar un intenso debate en las redes sociales. Los hashtags relacionados con el actor se convirtieron en tendencia, y los fans y los detractores expresaron sus opiniones con fervor. Algunos seguidores elogiaron la valentía de Yaman por hablar abiertamente sobre los desafíos de la fama y por mostrar su lado más vulnerable. Destacaron su honestidad y su sinceridad, y lo animaron a seguir adelante. Gracias por ser real, Can, escribió un fan en Twitter. Es bueno saber que no estás solo en esto. Otros, en cambio, criticaron a Yaman por supuestamente buscar atención y por quejarse de algo que, según ellos, es inherente a su profesión. Lo acusaron de ingratitud y de no valorar el éxito que ha logrado. Si no quieres la fama, ¿por qué te dedicas a esto?, comentó un usuario en Instagram. Deberías estar agradecido por lo que tienes. La controversia también se extendió a los medios de comunicación, que analizaron las declaraciones de Yaman desde diferentes perspectivas. Algunos medios destacaron la importancia de la salud mental de los actores y la necesidad de proteger su privacidad. Otros, en cambio, se centraron en el drama y en la especulación sobre las relaciones de Yaman. En medio de esta vorágine mediática, el propio Can Yaman no se pronunció directamente sobre la reacción del público. Sin embargo, sí compartió algunos mensajes en sus redes sociales, que fueron interpretados como una respuesta indirecta a las críticas y a los comentarios. En uno de ellos publicó una foto suya con una leyenda que decía: «Sé tú mismo. El mundo se adaptará». *** Implicaciones para el futuro de Can Yaman ***. Las confesiones de Can Yaman podrían tener diversas implicaciones para el futuro de su carrera y para su imagen pública. En primer lugar, podrían generar un mayor interés en sus proyectos futuros, ya que los seguidores podrían sentirse más conectados con el actor y estar más interesados en conocer sus próximos trabajos. Por otro lado, las declaraciones de Yaman podrían afectar su relación con los medios de comunicación y con la industria del entretenimiento. Algunos medios podrían ser más cautelosos a la hora de entrevistarlo o de cubrir sus proyectos, mientras que otros podrían intensificar su escrutinio. En cuanto a su imagen pública, las confesiones de Yaman podrían fortalecerla, ya que los seguidores podrían ver al actor como una persona más auténtica y cercana. Sin embargo, también podrían generar críticas y controversias, lo que podría afectar su reputación y su capacidad para conseguir nuevos proyectos. En definitiva, el futuro de Can Yaman dependerá de cómo maneje la situación y de cómo se adapte a las nuevas circunstancias. Si logra mantener su autenticidad y su integridad, es probable que siga cosechando éxitos en su carrera. ***. El impacto en la cultura popular y en la industria del entretenimiento ***. Las confesiones de Can Yaman, independientemente de las reacciones que hayan generado, han puesto de manifiesto una serie de problemáticas que afectan a la industria del entretenimiento y a la cultura popular en general. En primer lugar, han puesto de relieve la presión que sufren las figuras públicas por mantener una imagen perfecta y por adaptarse a los estándares de belleza y de comportamiento que exige la sociedad. Esta presión puede tener consecuencias negativas para la salud mental y emocional de los famosos, y puede llevar a la ansiedad, a la depresión y a otros problemas de salud. En segundo lugar, las confesiones de Yaman han puesto en evidencia la manipulación y el control que ejercen las productoras, los directores y los medios de comunicación sobre las figuras públicas. Esta manipulación puede afectar la autonomía de los actores y puede limitar su capacidad para expresarse libremente y para tomar decisiones sobre su propia carrera. En tercer lugar, las confesiones de Yaman han puesto de manifiesto la importancia de la
privacidad y del respeto a la intimidad de las personas. En un mundo cada vez más digitalizado y conectado, es fundamental proteger la privacidad de las figuras públicas y evitar la invasión de su vida personal. En definitiva, las confesiones de Kanyaman son un llamado a la reflexión sobre la naturaleza de la fama y del éxito, sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de los fans, y sobre la necesidad de promover una cultura más empática y comprensiva. ***, un llamado a la reflexión. ¿Qué aprendemos de todo esto? ***. Las confesiones de Kanyaman, más allá del drama y la especulación, nos ofrecen valiosas lecciones sobre la fama, la industria del entretenimiento y la condición humana. Aquí hay algunas reflexiones clave. La fama no es sinónimo de felicidad. La historia de Kanyaman nos recuerda que la fama, aunque pueda traer consigo éxito y reconocimiento, no garantiza la felicidad. La presión mediática, el escrutinio constante y la pérdida de privacidad pueden generar ansiedad, soledad y otros problemas de salud mental. La industria del entretenimiento tiene un lado oscuro. Las confesiones de Yaman revelan que la industria del entretenimiento puede ser un entorno manipulador y controlador. Los actores a menudo se ven obligados a comprometer su autenticidad para adaptarse a las expectativas del público y de los productores. La importancia de la salud mental. Es crucial que los famosos y las figuras públicas cuenten con apoyo emocional y profesional para lidiar con los desafíos de la fama. La salud mental debe ser una prioridad, y es fundamental romper el estigma asociado a los problemas de salud mental. El respeto a la privacidad. Los medios de comunicación y el público deben ser más respetuosos con la privacidad de los famosos. Es necesario encontrar un equilibrio entre el interés público y el derecho a la intimidad. La empatía y la comprensión. Debemos ser más empáticos y comprensivos con las figuras públicas. Detrás de la imagen glamurosa y perfecta, hay seres humanos con sus propias luchas y vulnerabilidades. Cuestionamiento de los estándares de perfección. Las confesiones de Yaman nos invitan a cuestionar los estándares de belleza y de comportamiento que la sociedad impone. Es importante aceptar la diversidad y valorar la autenticidad por encima de la perfección. El poder de las redes sociales. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para la conexión y el apoyo, pero también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso y la desinformación. Es fundamental usar las redes sociales de forma responsable y evitar la difusión de mensajes de odio y de acoso. La importancia de ser uno mismo. A pesar de las presiones y las expectativas, es fundamental ser fiel a uno mismo. La autenticidad es la clave para una vida plena y para construir relaciones significativas. Conclusión. Las confesiones explosivas de Kanyaman han sacudido el mundo del entretenimiento y han generado un debate importante sobre la naturaleza de la fama, la responsabilidad de los medios y la salud mental de las figuras públicas. A través de sus declaraciones, el actor turco nos ha invitado a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta en su día a día y nos ha recordado que, detrás de la imagen pública, existe una persona real con sus propias luchas y vulnerabilidades. Es importante como sociedad ser más empáticos, comprensivos y respetuosos con las figuras públicas. Debemos apoyar la salud mental, promover la autenticidad y cuestionar los estándares de perfección que nos impone la sociedad. En última instancia, las confesiones de Kanyaman son un llamado a la reflexión y a la acción. Nos invitan a construir un mundo más amable, más comprensivo y más respetuoso con la diversidad y con la individualidad. Y nos recuerdan que detrás de la fama, la fortuna y el éxito, se encuentra la esencia de la experiencia humana, la vulnerabilidad, la autenticidad y la búsqueda de la felicidad. Gracias por acompañarme en este análisis a fondo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!